Eunon. Obsolescencia Gelchale. Hay un artículo que se titula así. Me cachondo. Un izquierda berchalero. Diciendo que el PNV está pasado de moda. Bueno, otros muchos ya dijeron aquello de que el PNV solo tiene votantes de más de 85 años. Pasarán, se olvidarán. Esto lo decían en 1977. Es decir, todos los votantes, afiliados, simpatizantes, todos tenemos más de 75 años, más de 85 años. Somos ancianitos y no hay nadie joven, con lo cual desaparecerá completamente del panorama y de la historia, porque la coalición histórica, la punta de lanza del proletariado, las nuevas vanguardias, acabarán tomando el Palacio de Invierno, acabarán logrando la revolución mundial, pos del marxismo-leninismo, habiendo fracasado en todos los lugares del mundo, en todos. Dígame un país donde el marxismo-leninismo siga funcionando. Me dirán, ¿Corea del Norte? No, eso es una dictadura monárquica. Juche, una coartada que se sacaron para que los Kim Il-sung, Kim Jong-un siguieran gobernando. China. Bueno, China es más capitalista que Estados Unidos. Rusia. La oligarquía que gobierna el país junto a Vladimir Putin son rusos. Son rusos. Y si tienen que hacer políticas de extrema derecha, las hacen. Si tienen que financiar a UKIP o a Boris Johnson o a la Liga Norte o a Fratelli Italia o a quien le da, eso Rusia lo hace. ¿Por qué? Porque le interesa disgregar al enemigo para prevalecer. En América, Cuba hace lo que puede. Venezuela es una catástrofe humanitaria de estar peleando en el año 2013 con el PIB de Colombia. Ahora está por debajo de Bolivia y por debajo de Eslovenia. Sí, Eslovenia y Bolivia tienen un PIB en 2021 superior al de la República Bolivariana de Venezuela. País con mayor número de reservas petrolíferas del mundo. ¿Por qué? Porque en vez de renovar la industria petrolera, esa buena gente, chavistas bolivarianos, cebaron la plantilla con camisas rojas, con franelitas rojas, hasta 3 o 4 veces más de lo que necesitaba la plantilla. Los beneficios, en vez de reinvertirlos en la empresa, fueron directamente a las misiones. Lo más fantástico, maravilloso. Pero esta buena gente de Bildung, de HB Sortu, le quieren venir a decir al PNV que está obsoleto. Que si la Chanche, que si la EITB, que si las empresas, que si lo otro, que si lo más allá. Es bonito que esta gente es de una fotografía. Flash. Hay un momento congelado en el tiempo. Y ese es el momento donde se funden todas las ansias, todas las poderosas fuerzas que confluyen en la toma del Palacio de Invierno. Y ahí está, flash. La toma. La bandera roja, revolucionaria, entrando en el Palacio de Invierno. Estaba vacío, no había defensas, no había nadie para comprometer el avance, pero fue un aguerrido acto de valentía, la toma del Palacio de Invierno. ¿Y después? ¿Después qué? 5 segundos después, los Politburó, los mandamases, estaban buscándose un palacio. No, hombre, las cosas hay que ponerlas por su nombre. Una dachita, una casita de campo, para el relax, a nuestros revolucionarios profesionales, para que pudieran tener descanso,
a sus doloridos huesos. Estamos hablando de que en 1917 y 18 ya había gente echando un ojo ahí unas dachas de campo. Recordemos que en el 17 es cuando se produce la revolución, la de verdad, que es la de febrero, la que quita al zar, la que cambia el régimen, y después, en octubre, noviembre, es cuando se produce el golpe de estado. El golpe que quita al gobierno republicano por los bolcheviques. Pero después viene la guerra civil contra los blancos. Y después, el levantamiento de Kronstadt en el 1921. Y después, la nueva política económica de Lenin, hasta que acaba muriendo en el 24. Un poco por ese prurito de qué van a hacerme, porque le pegaba un tiro, el tiro se quedó, acabó aquello teniendo derivadas y un poco, en parte, por aquel intento de asesinato y una no bien actuada, no bien realizada actividad de permitir que le curaran, pues dejando la bala dentro, pues acabó teniendo problemas de salud graves y acabó muriendo, tal vez antes de su época. El testamento es conocido, sobre todo internacionalmente. En la Unión Soviética no lo conocían ni siquiera en los años 80 respecto a la idea de que el heredero no podía ser Stalin. Pero Stalin tenía el poder y tenía las fichas y tenía la organización del partido y acabó haciendo lo que hizo. Es decir, no solamente es la imagen de la toma del Palacio de Invierno, el crucero Aurora en San Petersburgo lanzando la andanada por la mañana para levantar a los manifestantes y a los revolucionarios, ahí dando la señal de hoy es el día. Un poco, curiosamente, con la idea de los revolucionarios franceses. A los enfants de la patrie, les jours de France, arrivé. Ha llegado el día de la patria, el jour de France, el día de Francia. La Aurora hizo algo parecido. Mes amis, les russes, los rusos. Venga, levántense. Levántense que el día de Rusia, de la patria, arrivé, ha llegado. Y no solamente eso, sino que también tomaron el tema del centralismo democrático para una dominación desde arriba, una de estas formas que unen y confluyen el elemento conceptual de la Revolución Francesa con la Revolución Rusa. Lo cual es curioso, porque cuando en el año 2007 Arnaldo estaba de paso por París, tenía reminiscencias de la Ciudad de la Luz, aquí hicieron la Revolución, olvidando que a un ciudadano de Lapurdi, de Bayona, de Biarritz, de Anglet, o de Zuberoa, de Maule, o de Baja Navarra, en el año 1790, por poner una fecha, le dijeron: esas decisiones que usted toma ante la Iglesia, libremente, y que después se acaba en cascada hacia arriba, esa foralidad, un remanente en su tierra, que le hace decidir sobre sus propios asuntos, o por lo menos una parte de ellos, es una antiguaya, es una cosa viejuna, que debe dejar atrás. Porque lo moderno es que elija un representante que vaya a París, un diputado que le represente a usted. ¡Oh, qué bien, qué maravilloso, estupendo! En vez de decir aquí, vamos a decir en París. Espere, todavía no ha llegado lo mejor. Si usted tiene determinadas características económicas, de conocimiento, entonces igual sí le dejamos votar. Es el sufragio censitario. No es un sufragio universal, ni siquiera para los hombres. Ajá. O sea que no se me quitan la capacidad de decisión aquí por la foralidad, que es una antiguaya del antiguo régimen, sino que además tengo que elegir a alguien para que vaya a París y igual ni puedo votar. Vale, fantástico, ¿eh? Un timo de puta madre le hicieron a los vascos de Iparralde con esa mierda de la Revolución Francesa. En otras cosas,
pudo haber tenido alguna utilidad para alguna gente. Un poco como Juanjo Yandiola, representante de Vizcaya en las Cortes de Bayona en 1808, le vino a decir a Napoleón, a todo un emperador de Francia: bueno, nosotros los vizcaínos ya tenemos unas constituciones que se llaman foralidad. Es buena hora que los españoles tengan su propia constitución. Nosotros la nuestra y ellos la suya. Pero a veces esto se olvida. Lo mismo que cuando tenemos esta circunstancia actualmente y vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar en esto de la supuesta obsolescencia. Sí, nos estamos muriendo todos. Algo no debe ir tan bien en el solar que administra el PNV si se ve obligado a manejar de tal manera tramposa el terreno y levantar cortinas de humo para sentirse más seguro. ¿Levantar cortinas de humo? ¿En serio? ¿No será decir la verdad? Esta gente ha pasado sin solución de continuidad en los tiempos de Lizarra, en el año 98, a exigir. Ustedes, Euskal Alkartasuna, Partido Nacionalista Vasco, no pueden tener acuerdos con los españoles. Porque son gente de fuera. Aunque se presenten en Euskadi. Aunque sea en una diputación. Aunque sea en un concejal. En un ayuntamiento, en unas juntas generales. ¡Da igual! Ustedes fuera. No pueden pactar con el PP, no pueden pactar con el PSOE, porque son españolazos. Son gente que se vende a la patria de al lado, aunque sean nacidos aquí. Por eso se justifica el asesinato de concejales, Diano, Zaparreño, Froilán Espe, Froilán Erespe, Fernando Buesa, que no era concejal, era parlamentario, Gregorio Ordóñez. Se justificaba porque son maquetos. Gente de fuera. Es curioso porque la palabra maqueto en realidad nunca se inventó en Euskadi, nunca la inventó Sabino Arana. Fue una palabra traída desde Cantabria, que era la palabra que decían estos del Macu. Vienen de Castilla y como vienen, van. Pero en las minas, aquello en el siglo XIX acabó transmutando. La primera acepción la tuvieron los propios trabajadores contra los que llegaban de fuera para quitarles el trabajo a ellos. Y hay en ese magma. Pero, bueno, digamos que esta gente tenía esa idea. Después de la disolución de ETA, quedaron 8 años. 8 años en disolverse. Desde parar la actividad en 2011 hasta 2018. Tanto tiempo para reconocer que no tenían futuro, no tenían presente, no tenían realidad, no tenían nada, no tenían amarre. Como no la tuvieron los poliminis. ¿Qué querían? ¿Celebrar el aniversario? ¿Aún existiendo? ¿Poner las velitas en la tartita? Es que como supuestamente nació en el 57, pues el 60 aniversario es en el 2017. ¿Cómo vamos a celebrar el 60 aniversario sin estar todavía en funcionamiento? Aunque solamente sea para las siglas. Claro, maravilloso, ¿eh? Los poliminis, hay un libro, pues Traidores y Heterodoxos, de Gaizka Soldevilla. Es un libro que aparte de dejando de lado el odio que tiene personal contra Sabino Arana y contra el PNV, algo visceral, es un libro que está muy bien, cuenta la historia de Euskadi Cosquerra, que básicamente la principal hipótesis que lanza es que cuando los poliminis dejaron la escena, que esa ideología era la que tenía, la que nutría a Euskadi Cosquerra para poder seguir existiendo. Era como el amarre a un muelle. Y entonces el barco empezó a ir a la deriva. Y al final acabó integrándose en el Partido Socialista Obrero Español. Pues esta buena gente de Herri Batasuna, de la nueva, la Sortu, que nuclea Euskal Herria Bildu, porque son más de cambiarse los nombres que un desfile de drag queens en Nueva York. Pero bueno, tienen esta idea de pasar de lo que decían en tiempos de Lizarra, o en el año 92, Oldarchen,
La ponencia de socialización de la violencia, del sufrimiento, para todas las capas del País Vasco. Que se jodan. Vale, fantástico. Pues ahora, ha pasado sin solución de continuidad a inmiscuirse en política española. Decir que mejor vamos a ir a Madrid a decidir qué gobierno tienen los españoles. Porque no puede gobernar el PP. ¿Por qué? Digamos que un amigo, Luis de Gazabla, me dijo que había un triángulo en la Segunda República. Los derechosos españoles, los izquierdosos españoles y los nacionalistas vascos. Se solía poner el acento en que el PNV, en la primera época, tenía vinculación con las derechas en cuanto a su religiosidad, catolicismo y circunstancialmente por el tema autonómico. Luego, en la segunda parte de la República, tuvo más vinculación con los de las izquierdas, en parte porque desde el gobierno las derechas atacaban las instituciones vascas, especialmente el concierto, pero no solo, también con la denegación de la posibilidad de tener un estatuto, como tenían los catalanes, y eso le acercó a las izquierdas, con quien les unía circunstancialmente el tema del estatuto y la defensa de las instituciones y todo esto. Pero había algo que unía a las derechas y a las izquierdas españolas, es decir, el ser españolas, lo que luego en el año 35-36 acabaría el señor difunto posteriormente Calvo Sotelo diciendo que entre una España roja pero unida, que era lo importante, porque lo rojo sería como un virus, como un sarampión pasajero, pero manteniendo el país unificado, o una España rota, prefería siempre la España roja rojita a la España rota, que esa ya no tendría remedio. Deberían aprender estos patasunos de hoy lecciones como la de el posteriormente mártir Calvo Sotelo. Porque, siguiendo la estela de Compromís, que en principio está nucleado por el LOC, que era el Partido Nacional Valenciano, ha llegado a ir en coalición con Podemos. Euskal Herria Bildu va a Madrid para dar apoyo gratis et amore a los españoles de izquierdas, para que se mantengan en el poder. ¿Cuál es el proyecto de ellos? Ninguno. ¿Cuál es la táctica? Apoyar a los españoles. Pero qué mala es la proyección. La proyección en psiquiatría es aquella que dice que acusas a los demás de lo que tú eres. En el artículo de un tal José Mario Larra Aguiriano, militante que dice de la izquierda, ¿chale? Habla respecto a supuestamente el negocio. Un partido del negocio vasco. Esperen un momento. Es que se olvidan de un pequeño detalle. Para repartir la riqueza debe existir riqueza. Para poder disfrutar de la riqueza hay que tener la riqueza. Churchill dijo que los socialistas, básicamente, solo saben... Bueno, básicamente estaba diciendo para los comunistas, pero digamos, socialismo, también comunismo, solamente sabían repartir, redistribuir la pobreza. ¿Dónde no ha sucedido eso? ¿Nicaragua? ¿Cuba? ¿Venezuela? ¿Bolivia? ¿Dónde no ha sucedido eso? En África. La hambruna del 85 en Etiopía fue culpa de las colectivizaciones, las mismas que hubo en Ucrania en el año 32-33, que produjeron el Holodomor, matando 1,5 hasta 10 millones de ucranianos simplemente por el hecho de ser ucranianos, de querer tener una patria propia. Tito Stalin les indujo un hambre, un asesinato en masa e inducido por la ausencia de alimentos mientras salían de Ucrania para ser vendidos
en Occidente. Tito Stalin. Por lo tanto, nosotros, gelchales, tenemos que sentirnos orgullosos todos los días de lo que se hace aquí, porque el mundo está interconectado. No solamente es lo que nosotros hagamos, a veces hay que correr mucho para mantenerse en el mismo sitio. Hay que hacer mucha labor para seguir teniendo lo que se tiene. Y por lo tanto, debemos de estar orgullosos de lo que hemos construido entre todos. Pero también el Perú. Ya sean las instituciones propias, la Archancha, la Osakidecha, todas las instituciones, tanto a nivel foral, a nivel nacional, a nivel local, en todos los municipios, en todas las juntas generales, diputaciones, gobierno vasco, a nivel interno y a nivel externo. Y esto hay que hacerlo todos los días para no permitir que gentes como el señor Olarra traten de vender la burra de que hay una obsolescencia gelchale. El país, Euskadi, siempre puede ir mejor. Siempre se puede avanzar. Pero desde lo que existe y desde el orgullo de lo que se ha hecho. Y probablemente el asunto sea que las vergüenzas de ellos son tan grandes que quieren traspasar el muerto a los demás. Sus propias formas de fracaso. Arzallus decía: para subir al monte hay que hacerlo en zigzag. Hay gente que quiere ir tomando la línea recta, pero nunca llegará arriba. Y el que va en zigzag se acabará encontrando con esa persona a mitad de camino, desfallecida, tirada en el suelo, mientras el otro, bien pertrechado, sigue subiendo. La historia del Estatuto de Autonomía es una historia complicada. Las transferencias son nuestras, pero el material humano y urbano no está transferido. El material físico y de personal en muchas competencias. Pero al final y al cabo es como el salchichón. La negociación sí fue buena y la hizo el PNV. La negociación del concierto fue maravillosa y la hizo el PNV. El salchichón se va a cortar en rodazas y al final se dan cuenta de que solamente tienen la chapa. Es un problema, porque estos, la chapa, la reconvirtieron en bala y nos la quisieron meter en la cabeza a todos los que no pensábamos como ellos. Ahora son barcos que está a la deriva y van a ser más españoles que un torero, más españoles que el botijo, más españoles que el flamenquito y el faralaes, más blanquito que Otegi. No va a haber nada, porque no saben lo que son y sin embargo lo dicen. Y para tener un buen pronóstico hay que tener un bien diagnóstico y no se lo van a hacer a sí mismos. Así que sigamos por el camino. Los gelchales deben seguir por el rumbo trazado, porque la mejor muestra del éxito del PNV son muestras como la del señor Olarra hablando de obsolescencia gelchale. Gora Eusko Alderdi Jeltzaleok, Gora Euskadi Askatuta. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jelpean.